Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de unos jugadores que van a estar presentes en el All-Star Game, pero que no son jugadores de la NBA de momento. Y es que acaba de empezar esta semana de pausa de partidos NBA y hoy empieza precisamente con el partido de los jugadores jóvenes, el Rising Stars, que normalmente incluye jugadores de primer y segundo año de la NBA, pero esta vez vamos a tener también a 4 jugadores de G-League Ignite. Y dado que últimamente me estáis pidiendo que empiece a hacer un mock draft de 2022, pretendo hacerlo en breves, eso seguro, pero en este vídeo lo que voy a hacer es, de cara a que conozcáis a esos jugadores cuando los veáis esta noche en el partido del Rising Stars, hablaros de los 4 jugadores de G-League Ignite que estarán presentes en este partido y del quinto jugador que hay en ese equipo y que se presentará este draft de 2022. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado porque ayuda muchísimo al canal y comentadme abajo lo que opinéis y ahora y así, vamos a empezar. Por cierto, muy poco después de que veáis este vídeo subido estaré en directo en Twitch, pero tengo que conectarme como a las 6:30 de la tarde hora de España y precisamente inspirados en el All-Star, ya que estamos con esta temática, voy a hacer una tier list del mejor matador de cada equipo de la NBA para intentar clasificarlos en función de quiénes son realmente los mejores matadores de la liga, así que eso, un rato a las 6:30 hora de España estaré en directo y cuento con vosotros por ahí si os apetece ver esa tier list y charlar un rato conmigo. Y ahora ya sí vamos a empezar con el tema de hoy. Y en el caso de los prospectos del draft de G-League Ignite hay un par de cara al próximo año. Uno es más secundario, así que no voy a hablar de él, pero se podría decir que hay 4 jugadores ahora mismo en ese equipo que va a presentarse al draft de 2022, pero de esos 4 jugadores solo 3 van a estar en este partido del Rising Stars porque se ha colado alguien muy bueno, un jugador tan bueno que acaba de cumplir 18 años este mes y no se puede presentar al draft hasta el draft de 2023 y aún así es el mejor jugador de G-League Ignite y se ha colado en ese partido del Rising Stars. Así que en este vídeo vamos a hablar de ese jugador, Scoot Henderson, que posiblemente podréis ver jugar por primera vez con nivel NBA en esta jornada, ¿no? Y de paso hablaré de los 4 jugadores que sí que se van a presentar a este draft de 2022 porque pueden hacerlo y vamos a ir de menos a más, así que empezaremos por el jugador que se quedó fuera porque Scoot Henderson es tan bueno que tuvo que colarse en esa invitación, ¿no? Y ese jugador es Michael Foster Jr., alguien que aún así creo que tiene posibilidades de ser drafteado. No creo que sea un pick de primera ronda, lo más probable es que alguien pruebe suerte con él en la segunda ronda y podría acabar siendo un robo del draft. Porque Michael Foster Jr. es un jugador raro, es uno de esos jugadores que es un twinner y hubo un tiempo en el que el término twinner era algo negativo. Draymond Green era un twinner en su momento y por eso cayó a la segunda ronda porque no sabían si era un center, si era un ala pivot, si era un alero. Ahora eso ha evolucionado y esos jugadores normalmente se valoran de manera mucho más positiva por su versatilidad. Pero el caso de Michael Foster es complicado porque es un 4 o un 5 con muchísima capacidad ofensiva, pero que preocupa a nivel defensivo y no tengo claro si será lo suficientemente ágil como para defender a 4s ni lo suficientemente grande como para defender a 5s. Michael Foster Jr. es un big de 2,3 metros de altura, o sea que ni siquiera es tan grande, muy corpulento. Estamos hablando de un chaval que ha cumplido 19 años hace unos días y que pesa 114 kilos de peso y con una envergadura adecuada de 2,11 metros. Y es un jugador con mucho talento ofensivo. Estamos hablando de un jugador que para su tamaño y para lo corpulento que es sorprendentemente ágil y va a comerse a la mayoría de centers a nivel ofensivo cuando esté emparejado con ellos. Y es que lo que más aporta Michael Foster es capacidad ofensiva. Tiene un buen tiro de media distancia ya y estamos hablando de eso. Una amenaza de perímetro en el interior o en esa media distancia y capaz de poner el balón en el suelo y superar por agilidad a sus defensores rivales si es que son centers y superar por potencia física y corpulencia a sus defensores principales si es que son más bien aleros. Y su tiro de 3 no es algo realmente presente a día de hoy, pero su capacidad de tirar de media distancia y la comodidad con la que lo hace me hace confiar en que vaya a expandir su rango a la larga, lo está probando, está experimentando con ello. Y es un jugador que es un pasador decente, un por encima, y que va a ser un mismatch a nivel ofensivo. A nivel ofensivo yo comparo bastante a Michael Foster con Montrezl Harrell. Foster tiene más capacidad de tirar en esa media distancia, pero son dos jugadores pequeños para su posición, que son más bien centers, pero muy ágiles para los centers rivales y capaces de poner el balón en el suelo y buenos finalizadores interiores. Montrezl Harrell es un finalizador de élite. Michael Foster de momento tampoco está a ese nivel, pero estamos hablando de un chaval de 19 años jugando contra competencia de muy alto calibre en la G-League y que está siendo productivo a nivel ofensivo. El problema es la defensa, porque Michael Foster promedia tapones, pero no es lo suficientemente móvil a nivel defensivo como para defender en el perímetro y es pequeño y no tan bueno
como para defender tampoco a centers, y en eso me recuerda todavía más a Montrezl Harrell. La diferencia es que su tiro está mucho más evolucionado a esta altura de su carrera, pero no es tan potente cerca del aro, obviamente. En el tiempo que lleva jugando con G-League Ignite, Michael Foster promedia 30 minutos de juego y casi 15 puntos, con casi 9 rebotes, 2 asistencias y 2,2 tapones. Como decía, el chaval tapona balones, pero no es tan bueno en defensa como pueden aparentar sus tapones simplemente. 1,2 triples intentados con un 31% desde 3, no está tirando mucho, como decía, pero poco a poco va expandiendo su rango y creo que va a acabar tirando de 3, promedia un 49% en tiros de campo y un 75% en tiros libres. Es joven, es muy bueno a nivel ofensivo, debería ser productivo en ataque, como mínimo como sexto hombre saliendo con la segunda unidad. El problema de Michael Foster es su defensa, siendo pequeño y no bueno en defensa, ni en el perímetro ni en el interior. Tiene mucho que evolucionar en ese aspecto, pero en la segunda ronda es probable que sea un jugador muy interesante. Y ahora ya pasamos a hablar de los 3 jugadores que en cualquier caso podrían ser picks de lotería y ni siquiera tengo claro quién va a ser seleccionado por encima, pero vamos a empezar por Marjon Beauchamp, creo que se dice su nombre. Y es un alero 3&D, eso es un poco la idea de jugador. Es el más veterano de estos jugadores, dado que podría haberse presentado al draft el año pasado, fue una academia especial, no salió bien el proyecto y acabó uniéndose a G-League Ignite este año, y está siendo muy bueno en esta temporada. Tiene 21 años y es un jugador de 1,98 m de altura, con 2,13 de envergadura, muy atlético, que básicamente es eso, un defensor en esa posición de alero, puede jugar un poco de escolta, un poco de alero, puede ser un poco pequeño para jugar de ala pivot, pero a nivel defensivo y a nivel de trabajo, de motor y de intensidad, tengo pocas dudas con Marjon. El problema es su tiro de 3, que de momento es muy inexistente, pero tiene un tiro de media distancia con el que está ganando confianza a lo largo de esta temporada, y eso da expectativas de que pueda acabar convirtiéndose en eso, un 3&D real. A día de hoy es un jugador bueno en transición, bueno cortando canasta, capaz de hacer de vez en cuando algún pase puntual y sobre todo un buen defensor y alguien que juega con mucha intensidad, y algún equipo tal vez se la juegue con él al final de la lotería, tal vez sea un pick en torno al 20, pero no creo que vaya a caer mucho más. Y estamos hablando de un jugador promediando casi 37 minutazos de juego con G-League Ignite, y si está promediando eso es porque el equipo lo necesita, porque es uno de los jugadores que más contribuyen a ganar partidos de verdad. Promedia 15 puntos y 7 rebotes, con 2 asistencias, 1,6 robos por partido, y como decía, el tiro de 3 está lejos. 2,8 triples intentados, un 24% desde 3, un 65% en tiros libres, pero un 57% en tiros de campo. Estamos hablando de un jugador de ala que promedia 8 puntos porcentuales más en su porcentaje de tiros de campo que Michael Foster, que es un buen anotador interior, y es que Beauchamp es un jugador realmente de élite, cortando a canasta, y las cosas que hace bien ya las hace muy bien, y parece que va a acabar siendo un tirador competente también. Si sale bien, yo lo comparo bastante con Kentavious Caldwell-Pope, un jugador que no es un anotador principal ni mucho menos, pero una vez o dos por partido puede poner el balón en el suelo, es un buen defensor en esa posición de alero escolta. Beauchamp es un poco más grande que KCP y lo que necesita es ese tiro de 3. Puede ser un pick de lotería, puede ser un pick en torno al 20, podría acabar siendo un robo, también podría acabar saliendo mal, pero una cosa a tener en cuenta es que Beauchamp es un jugador de 21 años de edad, por lo que es el mayor, con mucha diferencia de todos estos prospectos de G-League Ignite, y es normal en ese caso que sea bastante mejor de momento, y lo está siendo. Vamos ahora a hablar de un jugador que podría también ser seleccionado al final de la lotería, alguien que tiene también cosas que trabajar desde luego, pero que es el más joven de todos estos y tiene realmente muy buena pinta, y ese es Dyson Daniels. Es un jugador australiano que llegó a G-League Ignite y no estaba tan valorado tampoco, y está jugando muy bien. Estamos hablando de un base muy alto, 1,98 m de altura, realmente bueno en defensa, uno de los mejores defensores de perímetro de este draft en general. Y el mayor problema que tiene Dyson Daniels a día de hoy es que es demasiado generoso y demasiado poco egoísta, y es que es sobre todo un pasador, un jugador defensivo que mueve bien el balón, es bueno realmente como pasador, pero al que le falta agresividad, y es la mayor preocupación que tienen los equipos con este jugador a día de hoy. Pero estamos hablando de un chaval de 18 años que a nivel defensivo hay pocas dudas de que va a ser bueno, sobre todo con ese tamaño para esa posición de base. Un jugador de 1,98 m con esta capacidad probablemente para poder defender de 1 a 3. Y lo que necesita es un tiro de 3 inexistente de momento, tiene que trabajar ese tiro de 3, tiene que ganar confianza a nivel ofensivo, porque hay dos riesgos al final. Si Dyson Daniels no se desarrolla a nivel ofensivo, puede acabar siendo una especie de Michael Carter Williams, un base muy alto, bueno, realmente bueno a nivel defensivo, y un buen pasador, pero que si no es una amenaza para el equipo rival en el 1 contra 1, pierde muchísimo impacto. Pero si sigue evolucionando, no quiero llevarlo a ese nivel tampoco, pero sí que me recuerda un poco a lo que sería un Lonzo Ball light. No es tan buen pasador como Lonzo Ball, pero es un muy buen pasador para su posición, con buen tamaño y versátil a nivel posicional en defensa, pero necesita ese tiro o esa capacidad de ser una amenaza como mínimo de perímetro. No creo que, al igual que Lonzo Ball, Dyson Daniels vaya a ser nunca alguien realmente agresivo atacando el aro, pero tiene que tener algo para atraer un poco a las defensas rivales, y de momento no lo tiene, pero con 18 años
años de edad, todavía queda mucho tiempo y seguro que bastantes equipos están interesados. Aún así, creo que Dyson Daniels, precisamente por lo que estoy diciendo, es probable que sea el jugador que menos destaque en este Rising Stars. Va a mover el balón, va a defender un poco. Si tiene alguna jugada defensiva muy impactante, tal vez llame un poco la atención, pero no va a atraer muchos ojos. Y sin embargo me parece que es posible que sea el mejor prospecto de cara a este draft de 2022 de todos los de G-League Ignite, y es un jugador promediando 31 minutos de juego ahora mismo con 11 puntos, 6 rebotes, que está muy bien para su posición, 4,4 asistencias y 2,4 pérdidas. Recordemos que los jugadores de G-League Ignite juegan contra jugadores realmente buenos. Los jugadores de G-League son muy superiores a los de la universidad, estamos hablando de antiguas estrellas de la universidad básicamente. Promedia 1,9 robos por partido, un 45% en tiros de campo y un 74% en tiros libres, que es algo bastante esperanzador de cara a proyectar que Dyson Daniels acabe siendo un tirador competente, ¿no? Pero como decía, promedia un 26% de ese 3 con muy poco volumen, y es algo en lo que tiene que trabajar, y a día de hoy si las tira de 3 es porque le obligan, porque se siente forzado, no porque le guste tirárselas, y es algo que tiene que trabajar desde luego. Y ahora vamos a hablar del jugador que se esperaba que fuera un top 3, 2, 4 de este draft y que ha caído muchísimo. Y lo voy a mencionar de último de entre los jugadores del draft de 2022, luego llega Scoot Henderson, pero podría ser perfectamente drafteado por detrás tanto de Dyson Daniels como de Beauchamp, y ese jugador es Jaden Hardy, que era una estrella anotadora en el instituto, tiene capacidad de tiro, tiene mucho rango y es alguien que debería ser una amenaza ofensiva total a largo plazo en la NBA, pero para empezar es un jugador que se dice que mide 1,93 m y poca gente se lo cree, no hay medidas oficiales de momento, así que de momento vamos a mantenerle ese 1,93 m de altura, pero parece un jugador 4 o 5 centímetros más bajo de eso cuando se le ve en el campo, y es un jugador al que le han puesto el balón en las manos como la estrella principal de este equipo de G-League Ignite para desarrollarlo como playmaker, operando en el pick and roll, creándose más esos tiros en el 1 contra 1, y lo está haciendo francamente mal. Está sufriendo muchísimo, está siendo muy poco eficiente, está perdiendo muchísimos balones, pero es verdad que esa experiencia con el balón puede ser positiva a largo plazo, es tiempo de desarrollo para Jaden Hardy, su tiro sigue siendo bueno, se tiran tiros muy complicados y su selección de tiros es muy mala y eso le perjudica, pero hay cosas muy esperanzadoras. Para empezar, es una máquina tirando tiros libres, es realmente bueno porque tiene toque, pero si comparamos a Jaden Hardy con Jalen Green, por ejemplo, que era la estrella de G-League Ignite el año pasado, es un jugador que también es una máquina ofensiva, pero está sufriendo mucho más porque no tiene esa ventaja atlética de Jalen Green. Jaden Hardy es un buen atleta, ya está. Jalen Green era un dios a nivel de explosividad, su primer paso era increíble, su capacidad de volar era de otro universo en comparación con un jugador bueno atlético. Simplemente Jaden Hardy es un tío corpulento, fuerte, pero no va a matar por encima de la mayoría de jugadores y no tiene esa capacidad de destrozar a sus rivales en el 1 contra 1, ni tantísima habilidad con el balón en las manos. Básicamente es un buen tirador puesto en un rol de estrella ofensiva que no está consiguiendo producir en ese aspecto, y yo tengo dudas. Aún así es muy probable que alguien lo drafee en el top 7, 8, 9 por su reputación como jugador en el instituto, ¿no? Pero Jaden Hardy en esta temporada con G-League Ignite está promediando 32 minutos de juego, menos de 18 puntos, 4,6 rebotes y 3,2 asistencias con 3,5 pérdidas por partido, o sea que pierde más balones de lo que asiste, 6,5 triples intentados y ahora viene lo malo, 35% en tiros de campo y 27% desde 3. Jaden Hardy se tira muchísimas cosas y le entran bastante pocas, pero como decía, tiene muchísimo toque, eso es innegable, y es que promedia un 88% de acierto en sus tiros libres. Hardy tampoco es un buen defensor. Al final hay bastantes cosas con las que preocuparse con Hardy, ¿no? Pero es un jugador de 19 años que tiene mucho talento ofensivo y podría llegar a ser muy bueno. El problema es, puede que acabe siendo alguien al estilo de Cam Thomas, que está sufriendo aún más que Cam Thomas en su primer año fuera del instituto, ¿no? Cam Thomas fue buenísimo en la universidad, el nivel de competición de Jaden Hardy es mucho más alto, eso es verdad, pero no espero de él que aporte defensa ni que se convierta en un playmaker de élite. Jaden Hardy tiene que meter sus tiros y tiene que ser un anotador realmente bueno, y está sufriendo tanto que es difícil tener tantísimas esperanzas puestas en él. Aún así, es probable que sea la estrella principal de este show y es posible que si tiene un partido bueno haga un 10 de 12 en tiros y quede muy bien en este Rising Stars, pero no me sorprendería tampoco que haga un 0 de 11 en tiros como hizo contra los Long Island Nets hace no mucho, por ejemplo. Y ahora vamos a finalizar con el mejor jugador de G-League Ignite, que desgraciadamente no se puede presentar hasta el año que viene al draft, porque es un chaval que cumplía 18 años este mes, tenía 17 años con G-League Ignite y ya era el mejor jugador del equipo, saliendo desde el banquillo porque tenía que ceder un poco el rol a Jaden Hardy, ¿no? Pero Scoot Henderson es alguien que aspira a ser el primer pick del año que viene. Víctor Wembanyama le va a dar mucha guerra, ¿no? Pero a día de hoy parece que va a ser un top 3 de 2023 o algo así. Y es un jugador realmente bueno, un atleta increíble, un jugador del molde John Wall, Derrick Rose, Russell Westbrook,
un base súper explosivo, muy bueno en defensa además, que mide 1,88 m, es un poco bajo es verdad, pero 1,88 m de altura y 2,06 de envergadura con 88 kilos de peso, estamos hablando de un jugador que físicamente ya está preparado para la NBA. Aún cabe alguna remota posibilidad de que crezca un par de centímetros más, lo cual sería excelente para él. Y sus números a nivel de eficiencia no son tan buenos, pero recordemos que ha jugado contra jugadores como Jonathan Kuminga, jugadores profesionales ya en G-League, y tenía 17 años, y este año con el equipo ha promediado 24,4 minutos de juego, 14 puntos, 5 rebotes, 3,6 asistencias con 2,6 perdidas, 1,7 robos por partido, un 44% en tiros de campo, y es verdad, un 17% desde 3, esto es lo que va a marcar la diferencia. Si el año que viene Scoot Henderson tira de 3 a un nivel promedio, es muy probable que acabe siendo el primer pick del draft, y promedio un 78% en tiros libres, que es muy esperanzador. Estamos hablando de un mega atleta, bueno en defensa, que va a ser realmente bueno en defensa probablemente, un auténtico rayo en transición y alguien que es capaz de superar a cualquiera en el 1 contra 1 con su velocidad y capacidad atlética, y todavía es muy joven. Tengo muchas ganas de ver a Scoot Henderson en este Rising Stars. Es tan bueno que le ha sacado el puesto a Michael Foster, que realmente tenía interés en estar aquí porque es el que aspira al draft de 2022, pero al final es la estrella de G-League Ignite y puede que sea una estrella incluso en este partido, así que a ver qué tal lo hace. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que estaré en Twitch a las 6:30 hora de España y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.